Nosotros tenemos que cambiar de tema y hablar directamente de lo relacionado al Poder Judicial. Y bueno, ayer se conocía la condena para el señor Ramón González Daer. De hecho, ya estamos en línea, don Lucas, con la fiscal Sandra Ledesma, a quien por supuesto le agradecemos como siempre la amabilidad y la posibilidad de compartir información. Doctora, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. ¿Verdad? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, doctora. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Sí, bueno, la estamos importunando porque queríamos conocer detalles y por sobre todas las cosas, cuál es su parecer con respecto a lo que se resolvió, lo que resolvió este tribunal de sentencia con respecto al señor Ramón González Daer el día de ayer. Sí, en realidad como Ministerio Público nos encontramos bastante satisfechos por la condena. Hemos solicitado 7 años y medio, teniendo en cuenta que los dos hechos punibles por el cual habíamos acusado al señor Ramón eran de 5 años, la expectativa de pena era de 5 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, hicimos el concurso, como son dos hechos punibles, y solicitamos 7 años y medio. El tribunal de sentencia, presidido por la doctora Natalia Muñoz, resolvieron de manera unánime condenar al mismo por la pena de 7 años. Y bueno, fue un juicio bastante largo, alrededor de 18 días de juicio oral. Sin embargo, conseguimos una buena condena y hemos probado en su totalidad todos los hechos que hemos acusado. Fueron testimoniales bastante fuertes las que escuchamos en el juicio oral, personas que declaraban que como eran testigos de la manera en la que, en este caso, el acusado, el señor Ramón González Daer, extorsionaba a la víctima, el señor Salvador Aquino, amenazándolo constantemente que lo iba a meter preso, que tenía el poder de jueces y fiscales para hacer eso, inclusive que lo iba a dejar sin trabajo, que iba a perder su jubilación. Esta persona llegó a tener hasta problemas de salud a raíz de las amenazas que sufría. Inclusive sus compañeros de trabajo eran testigos de las veces que llamaba en el banco el señor Ramón González Daer para amenazarlo y decirle que venda hasta su paladar para pagarle una deuda que ya había abonado y que nunca le devolvió el cheque. Con estos cheques el señor Ramón González Daer había realizado una denuncia ante la fiscalía por estafa y apropiación, y era con esa denuncia con la que lo amenazaba constantemente. Esto fue lo que, sintetizando, fueron los hechos que se pudieron probar en el juicio oral y público, y fue condenado por denuncia falsa y extorsión. ¿Por qué extorsión? Porque como Ministerio Público consideramos que la denuncia falsa se realiza para algo, y el objetivo de realizar la denuncia falsa era específicamente extorsionar a la víctima para poder obtener el beneficio patrimonial indebido. Y eso efectivamente quedó probado en el juicio, doctora, porque también estaba conversando el abogado defensor con nuestros compañeros aquí de legalmente y él, a ver, hacía una crítica muy fuerte al tribunal y habló de que el fallo básicamente fue sin fundamento, hubo un análisis erróneo y había un temor más a hacer tapa de diario que de aplicar el derecho, dijo el abogado. ¿Qué opinas al respecto, doctora? En realidad respeto bastante la posición de la defensa, teniendo en cuenta que es su trabajo. Por supuesto que ningún defensor que está realizando un trabajo de defensa, si obtiene una condena elevada, más todavía unánime, va a estar satisfecho con el fallo. Por supuesto que es Ujú. totalmente comprensible. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia analizó todas las testimoniales y las documentales que fueron producidas en ese juicio oral y público, y todos los testigos uniformemente respondieron y espontáneamente relataron cuáles fueron los actos que ellos presenciaron, en donde el señor Ramón González Daer efectivamente extorsionaba a la víctima para que él mismo le pague lo que ya le había pagado. Inclusive los cheques que fueron utilizados para que el señor Ramón González Daer realice una denuncia por estafa fueron presentados fuera de tiempo, luego de los 30 días de la ley que le exige la ley bancaria. Evidentemente el señor Ramón González Daer había presentado a propósito esos cheques para tener el sello de cuenta cancelada y poder realizar la denuncia
por estafa en contra del señor Salvador Aquino. Ujú. O sea, efectivamente se corroboró eso con todas las pruebas, e incluso podemos ir más allá, ¿verdad, doctora? Con las declaraciones de los testigos. Sí, con las documentales también el informe del banco, del mismo banco que había realizado, había sellado los cheques, el mismo banco informó que efectivamente ellos cometieron un error y sellaron los cheques fuera de tiempo. Lucas. Marta, ¿tenés una pregunta? Sí. Sí, bueno, en realidad una duda que sí me quedó también respecto a una situación que escuché que estaban comentando que se dio ya al cierre del juicio oral y cuando le dieron específicamente la oportunidad al acusado para que pueda dar sus últimas declaraciones, acercó una suerte de papel al tribunal. ¿Pudiste percibir eso, doctora? Sí, nos llamó mucho la atención teniendo en cuenta que como profesionales del derecho conocemos el Código Procesal Penal y sabemos perfectamente cuáles son las etapas procesales en donde uno puede presentar una prueba, que es en el auto de apertura a juicio oral y público tienen que estar descritas todas las documentales que van a ser introducidas en el juicio oral como prueba. Sin embargo, nos llamó mucho la atención tanto al tribunal como a los presentes que el abogado de Ramón González Daer permita que que el acusado tenga un documento que quiera entregar en ese momento. Eso no está permitido. Las pruebas se producen en juicio y deben pasar un control por el juzgado penal de garantías. Inclusive hasta se puede presentar un incidente de inclusión probatoria de prueba documental al inicio del juicio que tampoco fue presentado. Entonces, evidentemente que eso no pudo ser introducido porque sería introducir una documental de manera ilegal y hasta podría producir la nulidad absoluta del juicio. Claro, ¿verdad? Pero efectivamente se trataba de una prueba documental, podemos decir, doctora, o no llegaste a ver qué más o menos había en el documento. No podemos ni siquiera mirar porque al observar ya podríamos acarrear una nulidad. No se puede ningún documento, ningún papel que no esté descrito en el auto interlocutorio que eleva la causa a juicio oral y público no puede ser introducido por su lectura ni de ninguna manera en el juicio oral y público. Ahora, la condena fue de 7 años, doctora. Él tiene ya una condena de 15 años que está cumpliendo. Y muchas veces nos queda una duda. ¿Qué pasa entonces cuando él recibe otra condena? Eso queda totalmente a cargo del juez de ejecución de sentencia, que es el que tiene que realizar el cómputo de todas las condenas del mismo, unificar las penas en su caso o hacer un nuevo cómputo sumando las penas. Eso ya dependerá, pero cuando recién la condena quede Claro. firme, que no sabemos cuándo quedará firme. Entonces va a depender de en qué época queda firme eso. Eso pasa al juez de ejecución de sentencia, ahí se percata, pide informe a la penitenciaría, a los otros juzgados, de todo un procedimiento de vuelta para ver si eso se le unifica o se suma, porque hay que tener en cuenta que en esta causa precisamente en la que él fue condenado, él está con medidas alternativas a la prisión, no está con prisión preventiva, él todavía no se encuentra cumpliendo un solo día de prisión preventiva por esta causa. Claro. O sea que no se le va, por lo menos en esta causa no se le descontaría nada concretamente, ¿verdad? Si es que No, exactamente. Si exactamente, porque él aún se encuentra con medidas. Por supuesto. Doctora, ¿y tendrías alguna otra causa, además de esta, relacionada a Ramón González Daer? Porque solemos ver que últimamente han caído varias imputaciones, otros procesos también que están abiertos en contra de este señor. Tenía varias causas, pero fui recusada en muchas de ellas. Además, me llamó la atención inclusive que en esta no fui recusada. Ya fui recusada creo que una vez, ahora esto se confirmó, en esta causa también ya había sido recusada, pero por lo menos en las otras estoy actualmente recusada. Ya. Bueno, doctora, gracias por este contacto, por los datos y aguardar ahora lo que la defensa vaya a hacer. Si presenta una apelación, me imagino obviamente que se le tiene que correr traslado también eso a la fiscalía y bueno, queda aguardar a que quede firme la sentencia. Así mismo, así mismo. Gracias, doctora, Gracias, muy doctora, amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, chao. Usted está escuchando PDS. Y escuchaban también así a la fiscal Sandra Ledesma. Vos sabés que percibí, don Lucas, que comenzó la entrevista hablando así con relativa conformidad, ¿verdad? Cuando